Hola, bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos aquí para tocar el tema de lo que ha representado la cuarentena y esta sensación de aislamiento por el COVID en este año 2020 y lo que ello puede impactar en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo y en todo el estrés que puede generar la incertidumbre de no saber todavía cuánto falta, qué viene después, cómo va a ser esto, podemos salir a la calle o no. Y para ello hemos invitado a la doctora Marisabel Lizarralde para que nos traiga la información valiosísima de herramientas para manejar el estrés. Gracias a todos por conectarse un día más. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, no, agradecida yo por estar en este momento en esta conferencia. Bueno, primero que nada agradecer al Instituto de Neurología por todo este trabajo que hemos estado llevando y organizando para llevarles a ustedes información importante en este periodo de cuarentena que obviamente nos ha afectado bastante. Bueno, recordarles que estamos activos en nuestras redes sociales, que estamos activos con nuestras consultas online y presenciales, siempre que sí se pueda. Y bueno, invitarnos a que nos contacten. Pero en el día de hoy vamos a tratar un tema que nos ha afectado muchísimo, como ha sido el permanecer en cuarentena bajo esta pandemia por el COVID-19 y todo lo que ha implicado este proceso de estar bajo esta situación de riesgo o de amenaza. Bueno, entender que la cuarentena ha significado altos niveles de estrés, en primer lugar porque ha implicado altísimos cambios muy impactantes y muy violentos de todo lo que ha sido nuestras rutinas de funcionamiento y nuestra cotidianidad, en lo que ha sido nuestra vida, en lo que son nuestras actividades cotidianas, desde nuestra actividad laboral, escolar, académica, las dinámicas en la casa, poder estar en salir a la calle, y obviamente otra de las actividades, como por ejemplo el permanecer en casa, nos obliga a alterar también todas nuestras actividades relacionadas con el sueño, la alimentación, el ejercicio, todas estas actividades que veníamos haciendo cuando permanecíamos fuera de casa. Pero vamos a pasearnos por conceptos básicos para entrar en contexto. Pues la cuarentena es una medida de aislamiento que se da por un periodo no específico, que es particularmente un método para evitar o disminuir el riesgo de un contagio por una enfermedad. En este caso estamos bajo un régimen de cuarentena por la condición de este COVID-19, que es un coronavirus, un virus SARS-CoV-2, que tiene su nombre por el Coronavirus Disease 2019, porque en el 2019 fue cuando se inició este proceso en la ciudad de Wuhan, China. Todos ya sabemos que es una virosis muy contagiosa, que obviamente también hemos identificado y sabemos por experiencia que es letal, y el otro proceso que hemos identificado es que ha tenido una rápida escala a nivel mundial. Vamos a recordar que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia sanitaria por la infección por el COVID-19 y que para el 11 de marzo de este año ya declaró la condición de pandemia. Nosotros particularmente acá en Venezuela, a partir del 13 de marzo del 2020, se decretó el estado de alarma, y este decreto de alarma ha significado la permanencia en cuarentena junto con el resto de las medidas. Bueno, un término importante a tener presente, hablando del COVID y la cuarentena, es que cuando hablamos del autoaislamiento, estamos entendiendo de que hay un estado de conciencia de la persona que decide voluntariamente permanecer en su casa, mientras que el término de confinamiento les habla de una condición que es un poco más bien impuesta desde fuera, tiene que ver con medidas impuestas por los gobiernos o por las situaciones de salud, y que obviamente eso puede generar mucho malestar en cada uno de nosotros. Adicionalmente a todo lo que tiene que ver con la cuarentena, el aislamiento y el confinamiento, están todas las medidas de protección que hoy todos estamos manejando, con lo que son las rutinas de aseo, limpieza, higienización, el distanciamiento social,
el lavado de las manos, etc. Bueno, ¿por qué la cuarentena y por qué las medidas? Como ya sabemos y comentamos previamente, esta es una virosis que es altamente contagiosa y que tiene una letalidad importante. Y bajo modelos matemáticos se ha podido ver que sin las medidas que hemos mencionado previamente, pues sencillamente el número de personas contagiadas o contaminadas o expuestas es superior a el caso en el que se toman las medidas de protección. Entonces, esta es una de las razones por las cuales permanecemos en cuarentena y sometidos a estas medidas de higienización y de limpieza. En el gráfico inferior lo que quiero presentarles es cómo sería el comportamiento de una pandemia en condiciones naturales. Es esta gráfica que vemos acá con color rojo, que vemos que hay un proceso o una fase que es lineal. A medida que aumentan los contagios, se empiezan a presentar una fase exponencial de los casos y hay un pico. En este caso sería como el peor escenario que se puede presentar en el caso de que no se tome ninguna medida. Una vez que ocurre este pico, comienza a haber un descenso que es progresivo. Lo que estamos viendo acá en la línea azul es qué sucedería si se toman las medidas de protección, por ejemplo la cuarentena y el resto de las medidas, y vemos cómo el pico de casos se reduce drásticamente y vemos cómo la pendiente de esta curva disminuye. Y el otro aspecto importante a considerar es que si vemos esta línea verde, esa sería la capacidad que tiene nuestro sistema sanitario de dar respuesta a la hora de una situación crítica. Entonces, si estamos sometidos a estas medidas de protección como la cuarentena, todo lo que tiene que ver con el pico de casos y la capacidad de funcionamiento de respuesta de nuestro sistema sanitario permite que no haya un colapso. Bueno, ¿y por qué se mantienen las medidas y la cuarentena? Acá lo que les estoy mostrando son los casos positivos identificados en cada uno de los países de la América Latina. Lo que quiero simplemente que vean es que todas estas curvas han ido en ascenso y que esto quiere decir que la pandemia está apenas iniciando su fase y ni siquiera se habla de que estemos todavía en la fase exponencial. Por esa es la razón por la cual las medidas se siguen manteniendo. Y aquí lo que quiero que vean es el punto de Venezuela, que bueno, que esta es una gráfica que también va en ascenso. Bien, ¿qué ha implicado la cuarentena por el COVID? Pues obviamente ya lo sabemos, múltiples cambios que han sido súbitos y que esta ha sido una condición en la que estamos bajo una situación de amenaza que es real. Obviamente cuando estamos bajo una situación de amenaza es normal, es natural, es lo esperado, es que sintamos miedo o ansiedad. Y obviamente si esta condición se mantiene en el tiempo, esta situación puede llevarnos a estar bajo un estado de estrés. ¿Bien? ¿Por qué hablábamos de que es una real situación de amenaza? Bueno, aquí vemos una curva donde simplemente tenemos el total de casos confirmados y aquí tenemos el total de fallecidos por el COVID. Para este momento se estaba hablando de que los casos positivos están por encima de los 5 millones y la mortalidad por encima de 300.000 casos y que por lo menos en la actualidad el número de casos, si bien ha ido incrementándose, como ya se conoce un poco más las características o el perfil de este proceso infeccioso, de esta virosis, el número de muertes afortunadamente ha ido disminuyendo. Hay países que en este momento han estado flexibilizando sus procesos de cuarentena porque el número de casos por día ha ido disminuyendo progresivamente y eso es uno de los indicadores para ir levantando estas medidas de protección. Bueno, este gráfico que se ve bastante complejo, lo que quiero presentarles aquí en primer lugar es la gráfica que ya vimos anteriormente, cómo sería la respuesta ante el COVID en una condición natural, en una pandemia clásica, donde hay una alta mortalidad y morbilidad inmediata por la infección. La segunda curva que quiero mostrarles es la que está en color azul, que sería los pacientes no COVID, o sea, pacientes enfermos que no tienen procesos infecciosos COVID, pero que su condición de salud está demorada por la atención de la emergencia sanitaria.
En tercer lugar, quiero presentarles la curva que está en color verde, que tiene que ver con el impacto que ha tenido la interrupción del servicio de salud en personas que tienen enfermedades crónicas. Y por último, quiero presentarles esta curva, que es la como naranja color ladrillo, que es la que viene en ascenso y que se ha ido incrementando y que se incrementa progresivamente. Y lo importante que vemos acá es que esta es una curva que se mantiene en el tiempo y que tiene que ver con los procesos relacionados con el estrés por la pandemia, situaciones de estrés agudo o de estrés crónico. Y aquí todo el impacto que ha tenido, en este caso la pandemia, sobre el personal, por ejemplo, de salud, el síndrome de burnout del personal de salud, todas las personas que están efectivamente activas trabajando dentro de este proceso de la pandemia, las personas que han sido víctimas, obviamente, por la enfermedad, que pueden estar en procesos de estrés postraumático, estrés por el fallecimiento de familiares, amigos, la situación económica, el confinamiento, la pérdida de los trabajos, todo lo que ha tenido que ver con la mala atención en el área de salud de los procesos no COVID. Y por eso en esta gráfica lo que estamos presentando es cuál ha sido el impacto del COVID sobre la salud. Y que nos interesa acá, que la cuarta ola está específicamente asociada a lo que es el estrés. Bien, cuando hablamos de estrés, vamos a hablar de situaciones que son estresantes para una persona. Entonces, ¿qué viene a ser un estresor? Un estresor es toda exigencia o situación interna o externa que pueda ser desagradable, amenazante o simplemente demandante para el individuo. Esta situación de amenaza o de demanda externa o interna va a disparar una respuesta que es fisiológica, ¿verdad? Que puede ser un mecanismo de defensa ante esta situación que se le está presentando al individuo y que hoy día sabemos que es una respuesta bastante compleja porque implica la integración de procesos donde incluye la evaluación de esta condición, la interpretación de nuestro sistema nervioso central, la respuesta de todo nuestro sistema hormonal, desde el hipotálamo, la hipófisis, el sistema adrenal, hasta todo el organismo. Quiero pasearnos rápidamente por la diferencia que hay entre una situación de estrés agudo y una situación de estrés crónico. Cualquier estrés agudo es una situación que ocurre de manera súbita en un momento particular, que se mantiene poco tiempo. Esta condición de estrés agudo o de alta demanda o de amenaza va a disparar una respuesta en nuestro organismo una vez que comenzamos a procesar esa situación. Esta respuesta mediada por el estrés agudo implica la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal. La liberación de adrenalina simplemente lo que va a permitir es que nuestro organismo se prepare para dar esta respuesta que nos permita la supervivencia. Es una respuesta de huida, en este caso, o de ataque, en el caso de defensa. Entonces, para simplemente la adrenalina va a facilitar que aumenten los niveles de glicemia en sangre, o sea, el azúcar en sangre, que simplemente es la energía que necesita nuestro organismo para dar esta respuesta, que aumente la presión arterial para mantener la irrigación sanguínea en todos los órganos y sistemas, aumenta la respiración para oxigenar mejor la sangre, se acelera el metabolismo y se enlentecen funciones como la digestiva y la función renal. Mientras que si esta situación estresante o demandante se mantiene en el tiempo y se va cronificando, como puede ser el caso de esta cuarentena que ya pasamos de los 2 meses de estar acá, pues sencillamente la respuesta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque esta percepción de amenaza sencillamente no cede y nuestro organismo se prepara para dar otro tipo de respuesta que sencillamente garantice la supervivencia, pero que le pueda y le permita, ¿verdad?, funcionar. Entonces, esta respuesta del estrés crónico está mediada por el cortisol, que es sintetizado y liberado por la corteza suprarrenal. ¿Qué nos va a ayudar el cortisol? Bueno, el cortisol va a aumentar igualmente la presión arterial, pero de una manera cronificada, va a poder inducir la alteración en el metabolismo de las proteínas y de las grasas, aumenta también los niveles de sangre en sangre, los niveles de azúcar en sangre, perdón,
Y un aspecto que es muy importante es que el estrés crónico favorece o potencia la inmunosupresión, debido a que el cortisol es un mediador o un regulador de la respuesta celular y humoral en lo que tiene que ver con los procesos inmunológicos. El cortisol también puede hacernos propensos a tener enfermedades cardiovasculares y alteraciones en la función renal. Es importante que tengamos claro que el estrés crónico nos va a potenciar, a inducir trastornos, tanto en la esfera física como en la esfera emocional. Hoy día sabemos que durante la pandemia COVID se ha identificado un incremento de lo que son los trastornos afectivos, como depresión, ansiedad, los crisis de pánico, los aspectos cognitivos, por ejemplo, las fallas en lo que es atención, concentración y memoria, es otro de los aspectos que se ha identificado. Esto está íntimamente relacionado con la alteración, la disrupción de lo que es el sueño, el insomnio, las permanencias a altas horas de la noche conectados a las redes sociales y expuestos a la luz azul. Durante esta pandemia se ha visto también un incremento de los procesos como los delirios y la psicosis. Esto obviamente tiene que ver con una condición particular de esta persona. Se ha visto también un incremento de los suicidios o de los intentos de suicidio. Otro aspecto que ha sido muy importante y de alto impacto tiene que ver con la violencia. Vamos a entender que estas son estas dinámicas intradomiciliarias o intrafamiliares o dentro de la pareja, donde estar todos congregados en la misma casa durante tantos días seguidos ha potenciado estos procesos de violencia domiciliaria. Hay un aspecto que es muy importante, tiene que ver con los duelos, este procesamiento que debe darse naturalmente ante las pérdidas. Pues obviamente bajo el COVID no ha sido fácil manejarlo, sencillamente porque las personas que han tenido deudos, que han fallecido por el COVID, sencillamente no han podido estar en este proceso de despedida ni siquiera. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de los aspectos cognitivos y conductuales del estrés. Algo que es importante es que entendamos que cuando se nos presenta una situación estresante, demandante o simplemente desagradable, en un primer momento se activa todo el procesamiento cognitivo, la valoración del pensamiento, algo así como, bueno, ¿qué es esto que está pasando aquí? En ese momento esa valoración es lo que nos va a permitir es identificar si esta situación es un proceso que implica algún daño para mi persona, es una amenaza o es un desafío que yo tengo que afrontar. Posteriormente se va a activar el elemento del componente emocional, porque en función de lo que se esté manejando a nivel cognitivo y los procesos de pensamiento, se van a disparar todos los aspectos de la emoción. Pues en este caso, si estamos procesando una condición de daño o de amenaza, puede haber la sensación emocional de miedo o de ansiedad, también puede haber rabia o puede haber tristeza en el caso de procesos donde estamos interpretando que hay una pérdida, por ejemplo, que ya no podemos salir, ya no podemos estar o perdemos el trabajo, etc. En tercer bloque o en tercer lugar se están activando los componentes emocionales de esta respuesta y que esencialmente podemos decir que hay como tres grandes respuestas que podemos ver. Uno, los que asumen una actitud o una condición de vulnerabilidad o de víctima, que son las personas que entran en este proceso de el estrés negativo o también llamado distrés. Las personas que ante esa situación sencillamente no les parece necesariamente importante, es indiferente o es irrelevante, y las personas que ante la situación estresante o de alta demanda sencillamente tienen y asumen una actitud positiva o resiliente. Muy bien, vamos a entrar en lo que tiene que ver con el manejo del estrés y entender que aquí tenemos dos vías, o irnos hacia el estrés o el distrés o entrar en un proceso que nos ayude a relajarnos o a contener. En primer lugar es entender y darnos cuenta si estamos estresados o no, cuáles son los síntomas que estamos teniendo, qué es lo que se está presentando en nosotros que nos hace sentir estresados. En primer lugar tenemos que tener claro que a nivel del sistema nervioso central, uno de los primeros indicadores
es el insomnio o la depresión. En el sistema inmunitario tiene que ver con los procesos de infecciones recurrentes o alergias que se reactivan. En la parte cardiovascular tiene que ver con procesos de alteraciones en lo que es la presión arterial o las frecuencias cardíacas, en lo que la actividad sexual se ve usualmente disminuida cuando estamos estresados. En la parte musculoesquelética podemos darnos cuenta de que hay una tensión muscular, hay personas que pueden estar refiriendo dolor, particularmente en la región posterior cervical o en los hombros, incluso en los brazos o en las piernas, los calambres, ¿okay? A nivel digestivo, la clínica de los problemas de digestión pueden ser importantes, la acidez, la exacerbación de síntomas de la úlcera péptica o del intestino irritable, y en la parte hematológica podemos ver procesos de hiperglicemia o aumento de toda la cadena inflamatoria. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes cuando una persona está estresada? La percepción de estar nervioso, intranquilo, de que la sensación de que algo malo va a pasar, la percepción, la sensación de cansancio y de debilidad, el agotamiento, la irritabilidad. Muchas veces es una de las primeras cosas que tal vez el entorno puede identificar, que estamos como unos fosforitos sencillamente de a toque. Los trastornos del sueño como el insomnio, las fallas en lo que es la concentración, la falta de seguridad o sentirse sencillamente inseguro de todo lo que pueda suceder, esa percepción de incertidumbre, de no saber sencillamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer, la indiferencia, esta falta de iniciativa, el que no me provoque ya nada, los síntomas de depresión, que ya estamos hablando de procesos un poco más severos o más profundos, y la disminución en el rendimiento laboral. Una vez que hemos identificado que estamos estresados, pues es importante que nos demos cuenta cuáles son esas cosas que nos podemos hacer y que nos ayudan a manejar el estrés. Uno de estos elementos tiene que ver con este término que es la resiliencia. La resiliencia está relacionada con la capacidad que tenemos de manejar las situaciones adversas de la cotidianidad, las situaciones de alta demanda, las situaciones de caos o de desorden, y que en la medida en que nosotros podamos superarlas y ser transformados por ellas, pues eso es lo que nos va a dar la clave de que estamos funcionando de una manera resiliente. La resiliencia nos permite el proceso de adaptación a la situación que nos está demandando, nos permite que exista un proceso de aprendizaje una vez que hemos hecho la evaluación de lo que está pasando y cómo eso nos está afectando, la flexibilidad, esta capacidad de adaptación y de ajustarnos y de poder salir de nuestros patrones usuales de respuesta para poder dar una adecuada ajuste a la situación que se nos está presentando, y en definitiva, cuando estamos funcionando de manera resiliente, sencillamente vamos a ver un cambio en nuestro ser, en nuestra persona, un cambio en la actitud, un cambio en la forma de pensar, un cambio positivo para enfrentar esta situación. Entonces la resiliencia es lo que nos permite manejar el estrés y transitar estas situaciones adversas, que nos ayuda a ser resilientes. Hay varios aspectos, yo quise aquí traerle, sencillamente resumirle, un área que es bastante extensa, pero en primer lugar, la autoestima. La autoestima no es algo que se desarrolle de un día para otro, la autoestima es un proceso que se construye con el tiempo y tiene que ver con esa capacidad que tenemos de identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, de entender en qué aspectos nosotros podemos desarrollarnos de manera adecuada, reconocer qué podemos hacer y qué sabemos hacer. ¿Okay? Esa autovaloración que nosotros podemos tener de nosotros mismos. Otro aspecto tiene que ver con la capacidad de hacer la introspección, de volcarnos hacia nosotros mismos para identificar cuáles son esos aspectos de nuestra vida en ese momento o de las cosas que estamos haciendo, llegar a la parte conductual y revisar qué pasa conmigo. Otro aspecto tiene que ver con la comunicación, aquí estamos hablando de la comunicación asertiva. Entonces es la capacidad que podemos tener de comunicarnos, de transmitir esa información de lo que estamos pensando, sintiendo, de lo que queremos, de las cosas que nos están molestando, ¿verdad? De manera asertiva, sin agredir al otro, pero sin quedarnos nosotros con el malestar.
Otro aspecto que nos ayuda a ser resilientes tiene que ver con la independencia, con la autonomía. Mientras más dependientes somos de situaciones, personas o aspectos externos, menos resilientes vamos a ser y más propensos seremos de caer en estrés o distrés. Otro aspecto tiene que ver con la iniciativa. Muchas veces no nos damos el permiso de hacer algo nuevo en nuestra vida, porque sencillamente lo desconocemos, nos da temor. Entonces, ese proceso de dar el paso adelante y decir, bueno, yo voy a intentar esto, es un factor que nos ayuda a ser resilientes. La creatividad es algo que está desarrollado, que nos ayuda, perdón, a desarrollar nuestro mente. De hecho, todos los procesos creativos nos ayudan a ser más resilientes. La flexibilidad también tiene que ver con esta capacidad de adaptarnos a esa situación y no quedarnos rígidos o cristalizados ante una respuesta porque esto debe ser así o siempre lo he hecho de esta forma, o sencillamente salir de esa casilla, ¿no? Otro aspecto que nos ayuda a ser resilientes tiene que ver con nuestros vínculos, la parte familiar, social, el intercambio con las demás personas. Algo clave tiene que ver con las creencias. Nuestro sistema de creencias es lo que nos va a dar un rango de referencia a la hora de enfrentarnos a diferentes situaciones. Muchas veces es importante tener claro que muchas de nuestras creencias no necesariamente son 100% ciertas, y esa flexibilidad es lo que nos ayuda a salir y hacer esos ajustes o esos cambios en nuestras creencias. Algo que es clave y fundamental tiene que ver con el humor, ¿verdad? Creo que los venezolanos hemos sobrevivido a todas estas crisis por nuestro buen humor, nuestra creatividad, nuestra capacidad de comunicarnos. Bien, hay otro aspecto que es clave que tiene que ver con la capacidad para resolver los problemas, y el aspecto de la moralidad, que, bueno, estamos claros en no hacerle daño a terceras personas. Eso nos va a ayudar a ser más resilientes. Muy bien. Ya estamos en la cuarentena, ya estamos aquí encerrados en casa. ¿Cómo podemos hacer para manejar todo esto? Pero si tenemos en primer lugar claro que obviamente la cuarentena y la pandemia nos cambió todas nuestras rutinas, pues en primer lugar lo más importante es retomar nuestras rutinas. De repente, obviamente, perdón, van a ser rutinas nuevas, porque estamos en una situación absolutamente diferente. Bien, pero aquí es importante organizar un horario, organizar una nueva rutina, programar nuestras actividades, todo lo que podemos hacer desde casa o en las inmediaciones de nuestra casa sin exponer nuestra salud. Otro aspecto que es importantísimo tiene que ver con el sueño, retomar nuestras rutinas del sueño, retomar nuestra hora de dormir y nuestra hora de despertar, no estar conectados las 24 horas del día a las redes sociales y la exposición a la luz solar. Muy importante en estos momentos respetar todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, porque la higiene del sueño es lo que nos va a garantizar que nuestro ciclo de sueño y vigilia se mantenga y nuestra salud no se vea afectada. Otro aspecto que es importante es retomar nuestros horarios de nuestras comidas. Obviamente, durante la cuarentena hemos hecho unos grandes desórdenes con la parte nutricional, lo que tiene que ver con el ejercicio. Si bien podemos estar en casa o limitados porque no están disponibles el acceso a parques o gimnasios, pero sencillamente podemos tener una rutina desde casa. Hay personas que sencillamente desde el hogar están realizando yoga o pilates o cualquier otra actividad en la cual ya venían desarrollándose. Tener dentro de este horario, dentro de nuestras actividades y nuestras rutinas, actividades creativas. Toda actividad que nos active la creatividad va a ser bienvenida, y obviamente es importante incluir actividades recreativas. Obviamente hay que tener claro de que lo que para mí es recreativo probablemente no sea igualmente recreativo para la otra persona, porque entonces la recreación tiene que ver con esa capacidad de disfrute o de goce de una actividad. Entonces es el momento específico para revisar cuáles son esas cosas que a mí me gustan, que me dan placer, que me funcionan y que me hacen sentir bien, para activarlas y programarlas dentro de mi horario. Muy importante esto de desconectarse de las redes sociales. Estamos contaminados, obviamente, de la cantidad de información
ese proceso de infodemia o infotoxicidad que está bastante descrita y desarrollada en este proceso de la cuarentena. Toda actividad que nos ayude a centrarnos en nosotros mismos, que nos ayude a manejar y a controlar nuestra energía, que nos ayude a relajarnos, bienvenida será. Meditación, ejercicios de relajación, cualquier otra actividad que nos ayude, en este caso, a este proceso de introspección. Y hay otro aspecto que me parece clave, es darnos cuenta que es la gran oportunidad que tenemos para aprender algo, ¿sí? Entonces, es tal vez el momento de darnos cuenta de que, bueno, tengo la oportunidad, tengo el tiempo para aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender cualquier otra actividad, hacer un curso, porque ahorita hay disponibilidad para eso. Muy importante en este periodo de cuarentena, el manejo de la incertidumbre. Quiero traerles sencillamente de que existe como una pugna en este momento de ese manejo de las cosas donde tenemos la certeza que van a ocurrir versus las cosas que no sabemos cómo van a pasar. Y la invitación que les hago es un poquito a relajarnos, es dejarnos un poquito llevar por la circunstancia y sencillamente darnos cuenta que estar inmersos en la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, no necesariamente es algo malo y negativo, que sencillamente es estar parado ante un lienzo en blanco, donde pues, sencillamente aquí puede pasar cualquier cosa. Y como todo es posible, yo puedo crear o anticipar o preceder todo lo que pueda venir. Entonces, es un momento donde la invitación es a darnos cuenta donde no necesariamente el no saber qué va a pasar sea algo negativo. Es más bien la invitación a darnos cuenta de que es una gran oportunidad para desarrollar una cantidad de actividades. Cuando hacemos un abordaje profesional del estrés, vamos a hablar particularmente de lo que es el modelo de la terapia cognitivo-conductual. Es un proceso en el cual interviene un profesional con la capacitación en esta área, donde vamos a ayudar al paciente a manejar o transitar en este proceso y a realizar lo que sería una reestructuración del pensamiento, igualmente de la parte emocional y de la conducta, que en este caso está produciendo algún tipo de malestar. Importante acá que obviamente esto es un abordaje de un modelo psicoterapéutico que debe darse en un encuadre de psicoterapia. Algo que es importante cuando estamos hablando del manejo del estrés es entender este concepto de bienestar emocional. Aún cuando estemos en cuarentena, aún cuando estemos en casa, aún cuando estemos sometidos a situaciones de mucha demanda, podemos encontrar momentos o estados donde nuestro bienestar emocional esté presente. Eso va a tener mucho que ver con la percepción, con la forma en la que estamos evaluando o interpretando lo que se nos está presentando, cómo lo estamos procesando a nivel emocional y qué es lo que estamos haciendo a nivel conductual, que es lo que vimos en la parte cognitivo-conductual. Pues esta percepción de estar bien es muy importante en este momento. Y entender que este bienestar viene como un abanico de opciones, ¿verdad? El bienestar emocional pasa por estar bien emocionalmente, bien espiritualmente, bien a nivel intelectual, físico, nuestra interacción con el entorno, nuestra parte financiera, ocupacional y social. Entonces, este bienestar emocional no es algo que nos va a caer del cielo, este bienestar emocional es algo que podemos construir y desarrollar. Simplemente es cuestión de implicarnos y participar de manera activa en la búsqueda de este estar bien, porque el estar bien para mí va a ser diferente del estar bien para cualquier otra persona, porque lo que a mí me parece me da bienestar no necesariamente es igual al de otra persona. Y como es un proceso íntimo, propio, individual, es importante que nos demos cuenta que es algo que podemos desarrollar y alcanzar. Uno de los temas que nos depara el futuro. ¿Qué es lo que tenemos claro ahora? Que lo que viene es totalmente nuevo. Ya se habla de la nueva normalidad. La presencia
del COVID-19 ha determinado una cantidad de rutinas y dinámicas absoluta y completamente diferentes. Y eso lo estamos viendo en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Qué es lo que se nos viene? Un cambio radical, que es importante que nos demos cuenta que tenemos que ajustarnos y adaptarnos para poder continuar este camino. Entonces, ¿qué va a pasar? El COVID ya sabemos que nos va a acompañar por meses, incluso años. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues sencillamente entrar en este proceso de ajuste, iniciar este proceso de cambio, como por ejemplo, ya hoy vemos lo que tiene que ver con las dinámicas laborales, todas las empresas y los particulares que estamos realizando el trabajo online o el teletrabajo. ¿Bien? Entonces, nada más por la parte laboral, ya los cambios son importantes. En el caso de los estudios, todo lo que tiene que ver con los estudios online o a distancia, entonces ya parte de estas rutinas o esta nueva normalidad está estableciéndose. Por último, lo que me queda es invitarlos a conectarse con el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, agradecer a la Clínica de Trastornos Afectivos y Neuromodulación por facilitarnos esta oportunidad y entender que muchos de los trastornos relacionados con el estrés, desde la esfera física, emocional y mental, muchas veces requieren de la intervención de un equipo multidisciplinario, porque sencillamente estos desbalances en todo nuestro organismo, pues sencillamente no pueden ser muchas veces manejados por una sola persona. Igualmente les dejo aquí nuestras redes sociales, nuestra página web, ya tenemos activo nuestro canal de YouTube, tenemos activas nuestras consultas online y nuestras redes sociales en Instagram y YouTube. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, doctora Marisabel Lizarralde, psiquiatra y psicoterapeuta del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, quien nos trajo esta valiosísima información, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, nos toca principalmente aceptar, agradecer las bondades de las cuales disfrutamos, porque también hay que ver no solo lo malo y lo que perdemos, también hay que valorar lo que tenemos y adaptarnos. Es una triple A, aceptar, agradecer, adaptarnos. También es importante reconocer cuando la situación nos sobrepasa, cuando el estrés nos arropa y se nos escapa de las manos y poder buscar ayuda, porque no tenemos por qué cargar solos con todo esto y es posible con ayuda de un profesional sobrellevarlo y salir adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, nos mantienen motivados para seguir trayéndoles temas de interés. A propósito de lo que mencionó la doctora Marisabel respecto al teletrabajo, tenemos información en nuestro canal de YouTube. También todos estos aspectos de estrés, cómo impactan en nuestro sueño y cómo lo pueden alterar y también cómo se pueden corregir aplicando una adecuada higiene de sueño. Tenemos información valiosísima para ustedes en el canal, así que los invitamos a mirar nuestros videos y bueno, estamos completamente a la orden para ustedes y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias.